San Juan capítulo 1, versículo 14, y dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El libro de San Juan, este evangelio hermoso, precioso de Juan, de hecho, en el capítulo 1, en el versículo 1, Juan comienza este libro diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después ahora en el 14 nos dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando aquí el apóstol Juan nos habla del verbo, nos está hablando de Jesús. Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lo que nos está hablando acá. Ahora, la frase que produce esto que hemos leído, que finalmente siempre al leerlo podría pensarse o podría producirse como un misterio. Y el misterio que se entrega a través de esta escritura es que aquel verbo fue hecho carne, Jesús hecho carnes. En seis sencillas palabras, el apóstol Juan aquí expresa el misterio más profundo del pensamiento humano por todos los que se han dado cabezazos, los teólogos, los científicos, los arqueólogos, tratando de descubrir, tratando de expresar, tratando de mostrar este misterio, que es cómo la deidad pudo salvar el abismo que separa lo que es Dios de lo que no es. Y aunque el ser humano, mediante sus progresos científicos, que ha hecho del mundo un lugar complejo con tantas explicaciones, el apóstol Juan, en este libro y en este primer capítulo, él destila, él muestra el universo entero en dos campos, lo que es Dios y lo que no es Dios. Ahora, para explicar este misterio que Juan nos está relatando con las palabras más sencillas posibles, tenemos que mencionar que el universo está compuesto de lo que es Dios y de lo que no es Dios. Y todo lo que no es Dios fue hecho por él. Pero a Dios no lo hizo nadie. Y el misterio, y en realidad, y la explicación a esto está basado solamente en esos dos parámetros. Y es que lo que es Dios y lo que no es Dios fue hecho por Él, porque Dios es alguien no creado. Personalmente, me gusta pensar en estas etapas del ser humano. Si meditamos en los primeros capítulos del Génesis, lo que nosotros vemos en la historia de la creación y lo que realmente nos expresa el libro de Génesis. Voy a mostrar. Llegamos a, ¿sabes dónde? Ahí. Lo que nos expresa el libro de Génesis en los primeros capítulos, lo que nos tiene que alegrar cuando leemos esa historia, es la comunión que Dios disfrutaba con el hombre y con la mujer en la creación, con Adán y Eva en el huerto. Y si nos ponemos a leer la escritura, podemos ver que esta relación era recíproca. Podemos leer con fascinación que Dios descendía a pasear en el huerto en medio del diario vivir, en medio del trabajo que Adán estaba haciendo, en medio de lo que Eva hacía en el recorrido por el huerto. Dios descendía a pasear en el huerto mediante el día a día de este hombre y de esta mujer. Esa comunión era algo habitual para ellos. No es que se asustaban, oh, vino Dios, se sorprendieron, era normal, se asustaban. Era habitual, era desde que ellos fueron creados, fue lo que vieron, se acostumbraron a saber que eso era lo habitual de Dios, porque Dios que hizo al hombre a su imagen, no se desagradaba en absoluto por el hecho de tener una relación con él. Pero por maravillosa que fuera esa comunión, esa relación, fue solamente temporal.
Las escrituras nos hablan, ¿cierto? Que conocemos la palabra en el Génesis, que esto se acabó. Nos dicen que Dios podía habitar con el ser humano en el día a día, pero algo interrumpió esa maravillosa comunión. Sabemos que la desobediencia de la mujer y del hombre llevaron a que Dios se enojara y los expulsara del huerto por causa del pecado. Obligaron a Dios a expulsarlos, alejándolos de su presencia. Y después de eso, después de ese episodio, Dios no volvió a habitar con el ser humano de la misma manera. No volvió a suceder así. No fue que Dios descendía nuevamente con el ser humano y caminaba y hablaba y habitaba con ellos. No volvió a tener ese tipo de relación. La escritura nos habla que de vez en cuando aparecía delante de los hombres, y es lo que los teólogos lo llaman esta teofanía, una aparición breve de la deidad, algo momentáneo, venía y se iba. Pero cuando hablamos de que Dios, y yo sé que esta palabra la escuchamos normalmente, la Shekinah habitaba oculto en el fuego y en la nube, la presencia descendía, la Shekinah, la gloria, que eran momentos, ya no era como en el inicio en el huerto. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia en el cual relata que Dios caminaba con los hombres, pero se trataba de algo intermitente, de algo temporal. Si lo comparamos con lo que sucedía antes de la caída del hombre y la mujer en el huerto, no se comparaba a ese tipo de relación. Cuando vemos la escritura nos muestra a Enoc. La Biblia dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínese usted la comunión que Enoc tenía con Dios, que caminaban, pero eran episodios. Entonces, yo siempre me imagino esto como que Enoc va caminando con Dios y se les hizo tarde y Dios le dice, Enoc, mi casa está más cerca, ¿por qué no te vas a pasar la noche conmigo? ¡Pum! Y se llevó a Enoc y Enoc desapareció porque caminaban en estos momentos, en estas circunstancias. Luego la escritura vemos que está Abraham, el amigo de Dios, y que dice que la escritura nos menciona que Abraham le creyó a Dios y que fue contado por justicia y fue amigo de Dios, nos relata en el libro de Santiago. Ahora, yo no sé y si usted o yo tuviéramos que elegir un título mejor a ser amigo de Dios. El mero hecho de pensar en que podamos ser amigos íntimos de Dios nos habla de una relación maravillosa, de una comunión íntima, de esta intimidad, de esta confidencialidad, de esta lealtad, de esto tan íntimo, tan único. Esa es la relación de amistad verdadera y la relación de amistad que Dios tenía con Abraham. Por algo Dios le contó los planes a Abraham. Oye, Abraham, yo voy a ir y ¿qué te parece si mira, voy a destruir allá Sodoma? No, Dios, ¿y por qué si hubieran 10 justos? Bueno, si hubieran 10 no, pero si hubieran 5, pero si hubieran uno. Y Abraham se pone a negociar con su amigo. Es como que cuando usted está ahí con su amiga, con su amigo, le dice, oye, pero ya, pues, ¿por qué no me das 3 chocolates? O mejor dame 5. Y uno se pone a hablar y uno se pone en esa confianza. Así es como Abraham tenía y sentía la relación que tenía con Dios. Dios simplemente le pudo haber dicho a Abraham, yo los voy a destruir a todos y bueno, y así es, no, si te gusta, te gusta. Pero tenían tanta confianza que Abraham comienza este diálogo. ¿Por qué? Porque eran amigos. El Antiguo Testamento nos muestra estos ejemplos y otros más, pero nos mencionan y nos dan alusión que estos encuentros eran breves y en su mayor parte eran velados. Cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza, en el fuego de la zarza, o mientras Moisés estaba escondido en la peña, aunque Dios solo permitió que viera el borde de sus vestiduras, fue algo momentáneo. Dios pasó así un momento. Los ojos de los hombres no podían contemplar la majestad de la deidad. Me trae un poquito de agua, por favor. Dios que en otro tiempo vivió intermitentemente con los hombres, de repente
En todo esto que vemos, que se apareció, que estuvo, ¿me traes agua, por favor? Ya que tengo mucha calor. Se apareció en momentos, tuvo encuentros, se manifestó en ciertas situaciones específicas. Este Dios que vivió intermitentemente con estos hombres y muchos más que nos relata la Escritura, es aquí donde llegamos a Juan. ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque aquí es donde llegamos a este texto, porque de repente ese Dios que comenzó con una relación entrañable, única, del diario vivir, de en cualquier momento, de aquí estoy cuando quieras, pasó a tener una relación que se manifestaba y se aparecía solamente en momentos, de repente vino y se hizo carne entre nosotros. Y eso es lo que nos expresa Juan. Ahora habitaba entre los hombres en persona. Y llamaron su nombre, como lo dijo el profeta, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta deidad que venía, que no se dejaba ver, que no me vean porque morirán, porque era una gloria, una presencia que nadie estaba preparado para ver. Esa deidad se hizo hombre y pasó a habitar en medio de la humanidad. Imagínense, quiero que usted se fije en estas preposiciones que nos habla la escritura. ¿Usted se acuerda de las preposiciones de esto que nos enseñaron en el colegio? A, ante, por, para, como, en, este. ¿Se acuerda de eso? ¿No? ¿Se lo aprendió? Tenemos tres preposiciones que nos menciona aquí la escritura, que nos dice que él vino, Jesús se hizo hombre, lo hizo para habitar con la primera preposición. Estudiense las preposiciones, son importantísimos. Habitar con los hombres en persona, para unirse a otra preposición, a ellos, unirse a ellos. Y finalmente, para habitar en ellos, otra preposición, en ellos para siempre. ¿Qué nos dice la frase completa? De modo que vino a habitar con los hombres, vino a ellos y estar en ellos. Vino a habitar cuando nació en el pesebre, vino a ellos cuando se manifestó como el Salvador y vino a estar en ellos para siempre cuando resucitó y envió al Consolador. Nos hablan estas preposiciones, palabras sencillitas con a, en, pero que nos dicen esta verdad tan significativa. Jesús, la deidad, siendo hombre que vino a habitar con nosotros para siempre. Imagínese usted el Hijo del Hombre, el sacrificio del Cordero que fue inmolado y sumido en el terror, hermanos. Jesús vino para ser sumido en la maldad, en el dolor, en el terror de que iba a sufrir todo lo que sufrió. Este sacrificio vivo, el Cordero inmolado, se hizo temporalmente pecador por nosotros y se supo desamparado. ¿Por qué les comencé hablando del Dios del Antiguo Testamento que en el huerto, que Abraham y la presencia y la gloria y la Shekinah y una teofanía y todo esto? Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento que de repente lo vemos como el creador y después está Jesús nomás, un hombre. Esa deidad habitaba en Jesús y Jesús estuvo con los hombres paseando, caminando todos los días, comiendo, durmiendo, viviendo en medio de nosotros los pecadores. Y cuando se sintió, se vio desamparado, Dios derramó toda aquella masa burbujeante, hirviente, efervescente, inmunda y pegajosa del pecado sobre el alma de su hijo. Y entonces, en medio de ese momento tan intenso, se alejó un paso. Y en aquel momento de angustia de Jesús, sabiendo que la ira de Dios había caído sobre él, la ira del pecado, porque usted cuando Jesús anuncia en la cruz, o cuando él está
pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que habla? ¿Sabe cuál es el significado de esa copa? Esa copa en la traducción original hablaba de toda la ira derramada en una persona, toda la ira, toda la rabia derramada en una sola persona. Pasa de mí esta copa, no quiero beberla, pero él tenía que beberla, esa copa llena de ira. Alguien tenía que beberla. Y Jesús lo hizo. Y cuando Jesús se sintió en este momento desamparado, cuando él clamó y le dice, ¿por qué me has desamparado? Estando en la cruz, estando adolorido, estando abandonado de sus discípulos, estando siendo avergonzado, humillado, traicionado, fue cuando él exclamó, ¿por qué me has abandonado? Al instante, en el momento, fue cuando también pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque era un hombre, pero era Dios. La cruz no tuvo el poder para dividir lo que era un hombre y lo que era Dios. Era Dios siendo hombre y Dios estaba en la cruz muriendo por nosotros y lo sabía. Como hombre sintió dolor, como hombre sufrió y padeció, pero como Dios sabía que tenía que cumplir el propósito y que no había nadie más capaz, solamente Él. Nada podría haber separado la deidad, ni siquiera la cruz, esa cruz de maldición, separó lo que era el Cristo, era el Salvador. Dios es uno para siempre, indivisible, con una sustancia única y sus personas, Padre, Hijo y Espíritu, son inseparables. Ahora, pienso en lo fácil que habría sido para Dios guardar silencio. De hecho, hay muchos que se sienten o que nos sentimos que Dios hace precisamente eso. Dios no me habla. Estoy en el peor momento de mi vida y Dios guardó silencio. No discierno, no interpreto, no hay nada que Dios me esté diciendo justo cuando más lo necesito. Dios guardó silencio y me estremezco solo al pensar la voz de Dios en silencio, el corazón incomunicable de Dios, la mente de Dios no expresando absolutamente nada. Pero Dios, el verdadero Dios, el único Dios que realmente conocemos, Él jamás nos deja de hablar. Su voz resuena por encima del fragor y el escándalo del mundo que nos rodea. Solamente que muchas veces hay tanto ruido que no lo escuchamos. Muchas veces hay tantos sonidos a nuestro alrededor que la voz se hace más baja y más oculta. Me encanta la historia del profeta Elías. Usted la conoce cuando este hombre se asustó porque Jezabel lo quería matar y se fue a esconder a la cueva. Este hombre de Dios maravilloso, extraordinario, enfrentándose a un mundo totalmente pagano. Y debido a las circunstancias se arrancó, se fue a la cueva a esconder. Y en esa cueva, escondido, ¿por qué Dios se le apareció allá a Elías? Él se escapó. Él se escondió. Elías fue el que corrió. Elías fue el que se alejó de Dios. Dios tenía una palabra, una promesa, era el profeta. Y Elías se arrancó y Dios lo fue a buscar a la cueva. ¿Se da cuenta de lo que le estoy mencionando de la escritura? No es algo que yo le esté inventando. Esto es la palabra del Señor. Nos arrancamos nosotros. Nosotros nos damos el lujo de escondernos, de enojarnos, de apartarnos. Es que no quiero, es que no puedo, no tengo fuerza, no tengo ánimo. Es que esto es demasiado grande para mí, no quiero nada. Nos damos nosotros el lujo de arrancarnos. Y Dios nos va a buscar. Dios hace cualquier cosa para ir a buscar a los suyos. Y la escritura, esta historia de Elías nos menciona y nos dice la escritura que la voz de Dios no estaba en el terremoto, no estaba tras el fuego,
Muchas veces eso es lo que esperamos. Es que la voz de Dios, yo quiero un sueño, una visión, que venga el ángel del cielo y me dé una revelación nueva y me dé una profecía y en la iglesia se levante alguien danzando y me diga algo específico, hermano. La voz de Dios está en el silbido apacible. También ahí, en medio de su casa, de su habitación, de su soledad. Muchas veces decimos, es que yo tenía miles de amigos y en este momento todos me dejaron solo. ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente de alrededor solo hace ruido. Y lo único que necesitamos es calma y silencio. Y por eso muchas veces la gente se va de nuestro lado. ¿Por qué todos me dejaron sola? Yo acudí a mi amistad, a mi familia y los necesité y nadie estuvo. ¿Por qué? Porque Dios quería que lo escucháramos a Él, no a otras voces. En medio del silencio, del silbido apacible, Dios jamás nos deja de hablar. No es que Dios no hable o no se comunique con nosotros, es que muchas veces permitimos meternos en un agujero tan profundo que lo único que oímos es el ruido que nos rodea. Y solo después de que ese estruendo, ese terremoto, ese torbellino, ese ruido nos aplaca, recién ahí es donde comenzamos a escucharlo. Cuando estamos ahí, en la profundidad, hundidos en el pozo, en el lodo, solos, abandonados, donde se fueron las fiestas, se fueron las luces, se fue la fama, se fue el glamour, las amistades. No hay nadie, hay silencio. Ahí está la voz del Señor. Recién lo comenzamos a escuchar. Dios nos ama y nos cuida y tiene un plan para nosotros y lo sabemos y hay un propósito, pero este plan también indica que en todas estas circunstancias y necesidades aprendamos a escucharlo. El propósito, hermano, no es solamente que se suba a un escenario o que sea famoso o que sea millonario o que tenga la casa más grande. Ese no es solo su propósito. Puede ser parte de, amén, bendiciones, bonito. El propósito es que nosotros aprendamos a escucharlo para poder ser guiados en lo que tenemos que hacer. Dios, en su amor, en su misericordia, Él nos presenta a este Jesús hecho hombre. Jesús, al hacerse hombre, nos ha expuesto a Dios, nos reveló la gracia, la misericordia, la bondad y el propósito redentor de Dios. Jesucristo nos mostró y expuso lo que Dios nos ha estado regalando desde el principio de la creación, su interés en la humanidad. Jesucristo nos hizo, es como que necesitábamos, como los niños chicos, que nos dibujaran la historia, porque no entendimos desde el principio, no captamos lo que se nos quería enseñar. Entonces el Señor dijo ya, expliquémoselos con manzanita. Voy a mandar a Jesús, un hombre de carne, de hueso, que sienta, que sangra, que le duele un golpe, que sufre tentación, que si le tiran el pelo le duele, que si lo afofetean le duele igual que a todos. Ese Jesús va a llevar los pecados de todos. Jesús nos mostró lo que Dios siempre ha querido enseñarnos desde el principio, que creó al hombre y a la mujer para amarlos, para bendecirlos, para cuidarlos. Y gracias a Jesús, gracias por haberse convertido en el Verbo, en esto hecho carne, para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. La Biblia nos relata la historia de Marta y de María, estas hermanas que probablemente usted conoce. Marta y María eran las hermanas de Lázaro y amaban a su hermano y amaban a Jesús. ¿Conoce la historia? Jesús fue a pasar unos días con ellos, eran sus amigos, él fue a su casa, quería compartir con sus amigos. Y Marta, ¿cierto? Estaba ahí toda afanada, preparando todo para atender al Señor y que eso era excelente, hermanos. El que ella estuviera preocupada de todos los detalles era precioso porque ella quería servir al Señor.
Y cuando Marta se vio agobiada porque su hermana no la ayudó en nada, no se le ocurrió nunca poner ni una taza, es cuando le dice al Señor, Señor, ¿acaso no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile tú, pues, que me ayude, que me eche una manita. Y la petición que vemos de esta mujer abrumada, angustiada, es realmente razonable y comprensible. ¿No le ha pasado a usted que usted ve que está haciendo todo sola? Sobre todo las mujeres nos quejamos harto en eso. Oh, yo hice todo, me dejaste sola, me dejaste sola con los niños, la casa, aquí, ayúdame en algo. Somos buenas para quejarnos en eso las mujeres. Y es razonable quizás cuando estamos cansadas, cuando nos vemos que hay ayuda, cuando ve que uno es la que hace todo, en el trabajo, los hombres, cuando un compañero hace menos que otro. Es algo razonable y comprensible. Y lo que vemos aquí que hace Marta estaba en lo cierto, era normal y común. Jesús, el Salvador, había entrado en su casa. Por favor, ¿quién no querría servir a Jesús de la mejor manera? ¿Quién no querría darle los mejores deleites y manjares? ¿Quién no querría que la casa estuviera limpiecita, aseadita, ordenadita? Viene el maestro, es el rabí, es el Señor. Por supuesto que quiero que mi casa esté bonita. Y cuando nosotros observamos nuestras vidas, llevándolo ahora a la práctica, esto de Marta y de María. Cuando nosotros vemos lo que vivimos en nuestra relación con el Señor, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con la familia, nuestra relación con el trabajo, ¿quién no quiere preocuparse de cosas importantes? Por supuesto que quiero ser la mejor alumna, por supuesto que quiero ser la mejor trabajadora, por supuesto que quiero ser la mejor anfitriona, por supuesto que quiero ser, si voy a servir, hacerlo bien, por supuesto que queremos hacer todo eso y está excelente. Pero ¿cuántas veces tomamos decisiones equivocadas en medio de nuestra ansiedad y nuestra preocupación? ¿Será que muchas veces nuestro temor actuar de la manera en que la cultura, la sociedad nos indica que es lo apropiado, nosotros tomamos decisiones erróneas? ¿Qué nos dice la cultura hoy en día? ¿Qué nos dicen las modas hoy en día en las iglesias, hermanos? ¿Qué nos dicen las modas en las iglesias? Todos van vestidos así, todos se comportan así, todos adoran así. El tema de la adoración se transforma en una moda. Alguien adora con camisetas largas, todos adorando con camisetas largas. Alguien ofrenda de esa manera, todos ofrendamos así. Se transforman en modas porque la cultura, la sociedad nos dice cómo tenemos que comportarnos. Y es lo correcto, es que si no lo hago, soy mal mirada. Que si no soy buena mamá, soy mal mirada. Y que si en mi trabajo soy mal mirado y actuamos en base a lo que la sociedad, las modas, las culturas nos implacan. Para Marta, lo que parecía práctico y correcto en preparar la comida a través de sus preocupaciones naturales le impedían estar sentada y aprender del maestro, quien era el que le iba a enseñar lo que era la salvación para su alma, para producir fruto. Lo que Marta estaba haciendo estaba correcto, pero no era necesario en ese momento. Lo que Marta estaba haciendo estaba bien, pero en ese momento no era lo necesario. Y es cuando nosotros entonces tenemos que comenzar a preguntarnos, está bien que tenemos que preocuparnos de un sinfín de cosas, pero es el momento para hacerlo. Tengo que hoy preocuparme de atender, y no estoy hablando de atender físicamente, sino de atender ciertas circunstancias a mi manera, de buscar soluciones a mi manera, de buscar respuestas a mi manera, cuando en realidad el momento y la situación lo único que amerita es que me siente a escuchar al Señor, es que me siente a aprender de lo que el Señor quiere que yo realmente escuche. Las cosas eternas que
que no se nos quitan, lo eterno que no se acaba, lo eterno que es verdadero, no lo momentáneo. El servicio momentáneo de Marta para ese asunto específico en su vida se interpuso en el camino de poder estar sentada a los pies del Señor para escuchar a Jesús como lo estaba haciendo María, que era lo mejor que ella podía hacer en ese momento y que sorprendentemente, hermanos, era mucho mejor sentarse a escuchar que servir a atender. Que era mucho mejor escuchar, aprender, que estar ahí moviéndose para atender a otros, para servir a otros. Jesús le dijo a Marta, Marta, tú estás afanada, tú estás preocupada por estas cosas que no son las eternas. Y tal vez todos tenemos buenos motivos para preocuparnos. Todos tenemos buenos motivos para decir es que tengo que hacer es. Todos tenemos buenos motivos y argumentos para eso. Tal vez el poder de la incomodidad nos ha consumido a tal punto que nos sentimos molestos, atrapados en los asuntos de la vida. Pero si estamos enfrentando eso, ¿estamos tratando de cumplir lo que parece correcto o solo estamos escogiendo lo que creemos que es lo bueno? Lo que nosotros escojamos escuchar, lo que nosotros escojamos conocer de Jesucristo va a determinar el tipo de fruto que vamos a llevar, el tipo de efecto que tendrá la palabra ya sembrada en su corazón. Porque hermanos, muchas veces nos alimentamos de tantas palabras y somos bendecidos con la palabra del Señor, pero no alcanzamos a sacar un fruto de eso. No alcanzamos a exponer el fruto de lo que tanto hemos recibido, porque estamos tan ensimismados en situaciones que nos quitan el pensamiento, nos quitan la preocupación, nos quitan el enfoque de lo que verdaderamente tenemos que nosotros mirar. Una cosa es necesaria en todo esto, es que nosotros sepamos qué es lo que verdaderamente a nosotros nos conviene. Escojamos como lo hizo María en un mundo lleno de Martas, preocupaciones, ansiedades, quehaceres, compromisos por cumplir. Pero ¿qué es lo que verdaderamente nos urge en la vida? Todos tenemos algo urgente que hacer, una fecha que cumplir por algo. Es que tengo que cumplir con el trabajo porque esa es la fecha límite. Tengo que cumplir con el examen porque me ponen la nota. Tengo que cumplir con dejarle la herencia a mis hijos. Tengo que cumplir con comprarme esa casa, con comprarme ese auto, con no sé, materializar esa relación, que está muy bien. Todo eso está muy bien. Esos compromisos se deben cumplir, los plazos se deben cumplir, las responsabilidades se deben cumplir. Jamás le diría que deje todo tirado. Hay que cumplir los plazos, pero existe ese pequeño momento, esa diminuta ocasión donde necesitamos esa tan amada, pequeña y deseada pausa de venir y sentarse a los pies de Jesús. Corra todos los días, haga sus quehaceres, cumpla sus responsabilidades, sea el mejor en lo que hace, hágalo, así es como debe ser, pero haga una pausa y siéntese a los pies de Jesús para escucharlo, para mirarlo, para atenderlo, para que sepamos qué es lo que verdaderamente Él nos quiere decir. Hermanos, Jesús habitó entre los hombres, una deidad, la deidad, Dios, el creador del cosmos, del universo, del principio, del final, el creador, no esa cosita mansa, pequeñita, flacucha que vemos en una cruz, el creador, el poderoso, el que su voz es un estruendo, el que sus ojos son como de llamas, el que sus chipidos son truenos, ese Dios esplendoroso, extraordinario, se hizo hombre por nosotros. ¿Por qué? No tengo idea,
Todavía mi mente trata de entender para qué, si no lo merecemos. Lo hizo. Y lo que Él hizo nos indica que está interesado en nosotros. Si Él dejó la divinidad para ser un hombre y siendo hombre fue a la cruz, murió de la peor manera para decirnos que nos ama, ¿usted cree que no va a estar interesado en escuchar? ¿Usted cree que no va a estar interesado en lo que le tenga que decir? Pues entonces, digámosle, digámosle al Señor todo lo que sea necesario. Dígale al Señor, ¿hay algo que le molesta? Bueno, dígaselo. ¿Hay algo que lo tiene apenado? Dígaselo. ¿Hay algo que le incomoda? Dígaselo. ¿Hay algo que le preocupa, que le aflige, que le duele? Dígaselo. No espere para mañana. Hágalo. Háblele, exprésele. Jesús en medio de los hombres puede imaginarse eso a que ha visto la película, ha visto la serie, ha leído la Biblia. Ay, sí. Y de repente es como tan natural. Ay, Jesús bonito, agua, hizo vino del agua, o resucitó un paralítico. Qué lindo Jesús. Jesús, Dios, la deidad, caminando entre la tierra. Si algún día fuéramos a Jerusalén, de verdad, pisaría y besaría ese lugar porque Dios hecho hombre estuvo en este mundo. ¿Sabe qué es lo extraordinario? Que tocó este mundo sucio, vil, pecaminoso, manchado con la degradadez humana y vino a pisarlo por mí. Jesús, Dios santo en su gloria, vino a pisar esta humanidad porque me ama. Dice, usted se metería al estiércol, a la basura, por cualquier persona, por alguien que le hace daño. Usted se metería al estiércol, a la inmundicia de los animales, por alguien que más encima lo abofetea. Eso hizo Dios. Vino al estiércol de la humanidad a salvar a gente que lo abofeteó, lo insultó y lo seguimos rechazando. Lo hizo. Así que si fue capaz de eso, el que usted le cuente sus dramas, sus problemas, sus necesidades, es justo lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él habita en medio de nosotros para siempre. Háblele al Señor, conozca a su Señor. ¿Sabe que Él está con usted? Sí, sí lo sé, amén. ¿Lo sabe? ¿Sabe que Él camina a su lado? ¿Sabe que Él le puede hablar? ¿Sabe que Él le puede guiar? ¿Sabe que cuando usted está súper enojado, airado, Él le puede ayudar a calmarse? ¿Sabe que cuando usted está súper triste, agobiado, dejar todo tirado, Él le puede abrazar e impulsar? ¿Sabe que cuando está enfermo, agónico, Él puede decir la palabra y sanarlo? ¿Sabe que cuando está desesperado, qué hago? ¿Qué decisión tomo? Él le sopla y le dice por aquí. ¿Sabe que ese es su Señor? Ese es Dios. Ese es el Señor que nos entendió siendo hombre. Jesús está al alcance de su clamor. Puede cerrar sus ojos y puede clamar al Señor. Puede ahí hacer un clamor, puede hacer una oración al Señor. Piensa en Jesús. Usted le han dado un pisotón, le dolió. A Jesús también. Usted lo han humillado, lo han despreciado. A Jesús también. ¿Usted ha sentido decepción por alguien? Jesús lo sintió. ¿Usted le ha dolido o se ha enfermado de algo? Jesús también lo sintió. ¿Usted ha sentido soledad, abandono? Jesús lo sintió. Y vino a sentir todo eso para que usted y yo supiéramos que nadie nos entiende mejor que Él. Y como nos entiende, Él está presto a escucharnos. Clame al Señor, dígale al Señor, si hasta aquí creía conocerte, quiero conocerte más. Si hasta aquí he creído, Señor,
que sé algo, entiendo algo de ti, quiero hacerlo más, porque verdaderamente tanto amor, verdaderamente tanta gracia, verdaderamente este regalo tan inmenso de que hayas venido, Señor, a esta humanidad en medio de pecado, en medio de suciedad, en medio de tanta humillación y que lo hayas hecho por amarnos. Señor, eso debe indicarnos que tú de verdad lo hiciste y lo hiciste para siempre. Señor, enséñanos a que más allá de correr por todos los afanes, de preocuparnos, de buscar propias soluciones, de tratar de solucionarlo a nuestra manera, de tratar, Señor, de buscar respuestas propias, ayúdanos a entender de una vez por todas que venir a tus pies es lo mejor que podemos hacer. Ayúdanos a entender de una vez por todas, Señor, que por más que queramos buscar, golpear otras puertas, encontrar respuestas en las personas, en los hombres, no las vamos a hallar y que no hay nada comparado con venir a tus pies, Jesús. Hiciste tanto, tanto por nosotros. No, nuestra mente no lo entiende. Jamás. Nuestros pensamientos no alcanzan, Señor, a expandirse tanto para comprender por qué tanto amor. Pero lo hiciste, nos amaste, nos redimiste, nos sigues haciendo, nos sigues dando amor, nos sigues dando oportunidades. Señor, ayúdanos a detenernos un momento en este ajetreo de la vida. Ayúdanos, Señor, a que nos detengamos en este correr de la vida de intereses propios. Podamos sentarnos a escucharte a ti. Puedes decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme? Aquí estoy. Puedes decirle, Señor, aquí estoy y quiero escucharte, sea lo que sea que me tengas que decir. Aquí estoy, Señor. Háblame. Te quiero oír. Puede apagar las voces de su alrededor. Puede apagar las voces de confusiones, de tristezas, de ansiedades, de desesperación, de preocupación. Puede apagar esas voces y decirle, Señor, tu voz, la que hoy quiero escuchar. Señor, ya no quiero escuchar las tormentas, los truenos que me golpean. No quiero escuchar, Señor, como las ansiedades o las tentaciones me agobian. Señor, hoy quiero hacer esta pausa y escucharte a ti. ¿Qué tienes para decirme? Aquí estamos, Señor. Oro, Padre, por tus hijos, por tu iglesia, para que tú puedas en esta noche o durante estos días, aquellos que necesitan una respuesta, aquellos que necesitan, Señor, escucharte, necesitan tu fuerza, tu ayuda, tu sanidad, puedan ver que aquí estás tú, Espíritu Santo, llénelo, sane, bendiga, restaure. Espíritu Santo, haga esta obra extraordinaria en cada vida, en cada corazón, como solo usted lo puede hacer. Oh Dios, tú que caminaste con los hombres, tú que hiciste al hombre y habitaste con ellos. Dios, Dios, viniste, te hiciste hombre, tan hombre como yo, tan carne como yo, tan sangre como yo, tan frágil como yo. Lo hiciste para morir, para salvarnos. ¿Acaso podríamos comparar otro amor así? ¿Acaso podríamos vivir otro amor así? Aquí estamos, Señor. Estamos para ti. Oramos para que nuestros oídos puedan estar atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Puede ahí seguir adorando al Señor.
Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad,